está en azul, los 15 primeros de febrero, y así sucesivamente. Tomamos intervalos de 15 días o similares. Si un mes tiene 31 días no hay problema, tomamos los 16 días. Luego 8 días, 4 días, 2 días y 1 día. ¿Qué ocurre? Pues miren, que a medida que afinamos en el tiempo, aumentan los agujeros, las lagunas. ¿Lo ven cuántas lagunas al final? Al final, cuando tomamos días, si ustedes ven unos palitos gruesos que son 2 o 3 días lluviosos seguidos, porque llegamos a la máxima precisión, podríamos también tomar medios días, o tomar 8 horas, o 6 horas. Hasta ahí vale. Bien, ¿eso se parece a ese polvo de Cantor, a ese fractal? Relativamente. Hemos hecho nuestros ajustes matemáticos y entonces hemos podido definir para todo el planeta, con una base de datos en un retículo y con algún otro índice, una clasificación en 6 categorías. ¿De qué modo? Y ahora veremos qué pasa aquí en el País Valenciano. Pues hemos podido distinguir lugares con sequías muy largas, H de high, y cortos periodos de lluvia, short S, sequías medias y cortos periodos de lluvia, etc. Todas las 6 combinaciones posibles. Resulta que aquí en la Comunidad Valenciana, en el País Valencià, tenemos ese rojo en algunos lugares, sobre todo hacia el sur, significa largos periodos de sequía y cortas secuencias lluviosas. Y también ME en amarillo, significa rachas de sequía medias y relativamente cortos periodos de lluvia. En nuestro territorio la lluvia es poco persistente, puede llover mucho, pero no son grandes episodios de mucha duración, ¿verdad? Muy bien, ¿han resistido ustedes esta parte más técnica con estos ejercicios, estos deberes que han de hacer para dibujar esos mapas que serán magníficos del País Valenciano? Bien, llegamos ahora a esa parte final, más ilustrativa, más visual, algunos récords, algunas singularidades, hay muchos, pero algunas para este ámbito. La imagen del Júcar es preciosa, la gente se admira cuando ve el Júcar antes de la derivación del canal. Allí he visto geógrafos físicos españoles que se han quedado admirados, ¡cuánta agua! Pues el río Júcar es más de lo que pensaba, es magnífico. Bueno, miren, primero, la densidad anual de rayos, no de día de tormenta, sino de densidad de rayos, porque miren, ¿dónde hay más tormentas en España? Pues sí, en esa zona de Teruel, Castellón salen muchas, pero gana un poco Pirineo Oriental, provincia de Barcelona, el Prepirineo de Barcelona y demás. Pero es que el número de días de tormenta depende del ámbito de cada observador. Me refiero que se han hecho ejercicios y se ha visto que hay observadores que miden hasta 5 kilómetros de donde cae el rayo y otros hasta 16, 17. Y eso altera sustancialmente. No podemos dibujar un mapa porque no es homogéneo. Pero la densidad de rayos sí, nos la dan la red de descargas eléctricas y podemos saber dónde cae menos o dónde cae más, ¿verdad? Y en este estudio, muy bueno por otra parte, que también estudia el número de días de tormenta de AEMET, del personal de AEMET, se dice textualmente, la zona de mayor densidad de descargas en la península se encuentra en el Maestrazgo turolense y castellonense, entre las localidades de Mosqueruela, Valdelinares y la Guedesuela del Cid, que son de Teruel, y Vilafranca del Cid o Vilafranca en Castellón. En esa zona la densidad media anual de descargas está próxima a 6 rayos, 6 descargas por kilómetro cuadrado, y por año. Son muchas, es mucho. Y dan este mapa, que muchos de ustedes ya conocerán, con el detalle entre Teruel, aquí está Vilafranca, entre Teruel y Castellón. Esa es la zona, ese es el auténtico nido de tormentas. Ahí cerca, en Teruel, hay una sierra que se llama Sierra del Rayo. Claro, la toponimia orienta. Si se llama Sierra del Rayo, yo creo que los excursionistas que anden por allí y vean que hay un cumulonimbus tendrán que buscar protección, ¿no? Si ya la toponimia secular la ha calificado aquella sierra como Sierra del Rayo. Bien, bueno, pues tienen ustedes ahí el honor de tener dentro de la comunidad pues este máximo.
Segundo, este es un estudio mucho más reciente, no he entrado de lleno en él, pero he captado este mapa que es muy interesante. Estos autores han calculado el valor medio anual de días, el número anual de días con supercélulas. Supercélulas convectivas, mesoescalares, que saben que son generadoras de tornados, de pedrisco, etcétera, etcétera. Y dicen explícitamente que el máximo también está en esa zona, no en el Pirineo Oriental, claramente en esa zona, luego se va para el Valle del Ebro y un poco para el sudeste, y la sitúan con precisión también en Villafranca del Cid, con 1,7, 1,8 supercélulas por año. Tengo que entrar dentro, a fondo, en el artículo, por ver cómo se ha gestado, ¿verdad? Pero bueno, también son autores diferentes a los anteriores, y es un estudio muy reciente. Indican que esa es la zona. Bueno, en Mosqueruela, Teruel, hubo un tornado famoso, muy famoso, y ha habido pedriscos un poco más lejos, en Alcañiz y en otros lugares, de una gran envergadura. Pero también la tienen ustedes aquí en el norte de la comunidad. Bueno, sigamos. Cuando hice la tesis doctoral, que luego traducida al catalán me la publicaron, siempre pensé que ese cambio de orientación de la costa es tremendo, es fabuloso, ¿no? Costa que mira al nordeste y costa que mira al sudeste. Ahí yo dije en mi tesis, hace muchísimo tiempo, ya no quiero decir ni el año, que allá había una frontera pluviométrica, frontera. En la realidad es difícil encontrar fronteras más que las administrativas, ¿verdad? Porque todo suele ser gradación más que frontera, pero ahí hay una clara frontera. Yo encontré, mi tesis era la franja costera mediterránea de la península ibérica. Estudiaba los 10 kilómetros al mar, al litoral, desde la frontera con Francia hasta Tarifa, en Cádiz. Entonces yo me encontré que el lugar más lluvioso de esa franja estaba aquí, Pego. También creo que Tormos, etcétera, pero me salía más de 900 milímetros. Es decir, dentro del litoral mediterráneo español, donde más llueve, lo tienen ustedes aquí, no es en Gerona, no es en Barcelona, no es en Málaga, está ahí, con observatorios que en promedio tienen más de 900 milímetros. Pero lo curioso es que pasando de Pego a Benidorm, que vamos a ver en Benidorm, la lluvia caía en un tercio, se reducía hasta el tercio. Con precisión, 300 y algo, ¿verdad? Este año 200. Bien, muy bien, pues eso. Fíjense, se queda en un tercio de lo que cae en esos lugares favorecidos de esa orientación, que por supuesto la orientación y también las alineaciones montañosas, ¿verdad? ¿Dónde colocar la frontera? Bueno, yo ahí he colocado, pues, a lo mejor entre Marina Alta, Marina Baixa, podría ser, eso ya es más difícil establecerlo. Aún así, viniendo ayer en avión, hice una fotografía que me pareció buena, perdonen la inmodestia, que fue esta. Los que sean de la terreta, de la tierra, me podrán confirmar o no. Este es Guadalest, sin duda, luego lo confirmé, el embalse de Guadalest, ¿de acuerdo? Allí a la izquierda está la Marina Alta, yo me voy dirigiendo hasta Alicante, se ve un poquito el Peñón de Ifá, el Peñón de Ifá, aquí, al fondo, por tanto aquí está ¿de acuerdo? Y esta sierra, quería identificarla, pero que se llama Serra de la Xortá. Ustedes tendrían que confirmar lo que no es conocida como Bernia o como Aitana. Bernia es Bien. Sierra de la Xortá llega a algo más de 1100, 1200 metros por ahí y rompe un poco la alineación. Todas estas van así apuntando, todas, y esta no, estas se bifurcan. Esto es una frontera, esto va a ser ya el final. Aquí ya lo que entre por el nordeste, cuando se encuentre esto, va a ser el final del final. Me pareció que eso ahí pudiera estar un poquito, es simplemente una investigación muy modesta a partir de una foto de avión, identificándola con el territorio y demás. Eso puede que sea ya definitivo a que luego cuando baje hacia Benidorm, pues la lluvia se reduzca de una forma tremenda, ¿no? Bueno, ya de forma clásica ustedes tienen aquí estudios pues de Jansá, de Aemet, del mismo Rafa, también, ¿no?, con los mapas medios, todo esto que pueden encontrar.
con un libro que es una referencia fundamental para todos, el Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, que coordinó Alejandro Pérez Cueva, un gran climatólogo, todos los estudios que se han hecho desde Alicante, ¿no?, y que se han publicado, por ejemplo, en investigaciones geográficas, personas como Jorge Orfila, Antonio Gil Orfila, etcétera, etcétera. Bien, podemos confirmar ahora, a partir de lo oído esta mañana, que los únicos registros pluviométricos seguros en 24 horas en España que superan los 800 milímetros han ocurrido en la provincia de Valencia. Oliva, 3 de noviembre del 87, 817 milímetros, y La Mola de Cortes, esa casa del Barón, en ese episodio de la pantanada del Júcar de Tous, con 882 milímetros, Armengot y Aupil. Qué rapidez. ¿Has visto cómo he reaccionado con reflejos? Muy bien, y ahora el apunte final. Un apunte final más bien sinóptico. Vamos también, tiene interés aquí, en la comunidad, hablar de algún patrón de teleconexión. Teleconexión es una palabra compuesta por dos tele, un prefijo griego que significa distancia, telefonía, oigo a distancia, televisión, veo a distancia. Teleconexión, conexión a distancia. En el sistema climático, lo que ocurre en un lugar puede influir en lugares a muchos kilómetros de distancia, ¿verdad? Este es un concepto cada vez más importante en climatología. Bien, a principios de este siglo, después de un proyecto europeo en el que participé, un día contacté con un profesor italiano. Él había reconstruido la serie de presión atmosférica de Padua, en el norte de Italia, cerca de Venecia, una serie antiquísima. Y nosotros, otros colegas y yo, la de San Fernando, en Cádiz, una serie también de Cana, de presión atmosférica. Y entonces él me pidió que correlacionara, simplemente jugara con los datos de Padua y de San Fernando. Yo hice unas correlaciones, se lo envié, ya tenía correo electrónico, se lo envié de madrugada, uno se excita con el trabajo y no hay tiempo para ello, y entonces él, cuando desperté por la mañana, miré el correo electrónico y me dijo: no veo nada interesante, lo aparcamos. Pero al cabo de una semana, como les ocurre a ustedes siempre, seguro, por la pasión que ponen en su tarea, pues, caramba, voy a seguir mirando. ¿Por qué? Porque la oscilación del Atlántico Norte, que ustedes saben que es el gran patrón europeo, constituido por el anticiclón de las Azores y la baja, la borrasca de Islandia, que cuando está en esa fase que llamamos positiva, llueve poco en la península ibérica, porque el anticiclón de las Azores es una barrera que impide la llegada de temporales, mientras que en el norte de Europa, en la Bretaña francesa, etcétera, llueve mucho. De vez en cuando se invierte y hay una borrasca en el Golfo de Cádiz, entre Azores, Madeira, Canarias, Golfo de Cádiz, y en cambio tienen sequía en Inglaterra, tienen un anticiclón de bloqueo. En Londres hablan de sequía cuando tienen 10 días que no ha llovido. Dicen: hay una gran sequía. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 10 días que no llueve, ¿sabes? Así. Bien, esa es la fase negativa del patrón. Eso funciona bien en Sevilla. Si a mí me dicen que en el próximo mes de diciembre, quedan 2, va a haber un índice NAO de la oscilación del Atlántico Norte negativo, yo puedo decir: va a llover, desembalsar agua porque va a llover abundantemente, y se cumple. Si me dicen el índice va a ser positivo, estará el anticiclón de las Azores potente como una barrera. Pero ese índice, que lo habíamos estudiado, no funciona en la fachada oriental. En Murcia no tiene nada que ver con ese patrón, y en Alicante muy poco, y en Valencia muy poco. Da lo mismo como esté la NAO. Mejor que esté negativo, pero no funciona bien. Entonces, si de esta propuesta, ¿por qué no estudiar lo que pasa entre el Golfo de Cádiz y el norte de Italia? Aprovechando que tengo San Fernando en Cádiz y que tenemos los datos de Padua. Y mi suposición fue, le llamé luego la oscilación del Mediterráneo occidental, y lo establecí así. El primer dibujito que hice fue este de aquí, que presenté en 2002 en un congreso de la Asociación Española de Climatología en Palma de Mallorca. Arriba pueden ver A, B, lo mismo que les he presentado, y B, A. Fíjense que en la parte superior, A, B, implicaría para esta región
Viento terral, esto funciona así, viento terral, poca lluvia podemos esperar en general. Mientras que cuando se invierte el dipolo, hablamos de dipolo, dos polos, aquí tenemos pues, posible entrada de levantes, y aquí esto refuerza mucho un este, ¿verdad? Entonces esta es la fase negativa, la que más interesa para que llueva. Bien, se calcula el índice de una forma muy fácil. Si ustedes quieren, hacen un estudio retrospectivo, yo les puedo pasar los índices diarios de todos los días que ustedes hayan detectado en su observatorio lluvia importante, lluvia torrencial, y ya verán como el índice casi siempre es negativo. Lo vamos a ilustrar aquí, ahora paso esto, y lo ilustramos por ejemplo con Tortosa, umbral de los 100 milímetros, medio siglo de datos, medio siglo de días de lluvia, están todos aquí, los que ven en la base son sin lluvia, a partir de aquí más de 100 milímetros, en estos 50 años ha habido unos cuantos, todos ocurrieron con ese índice negativo, la parte izquierda, y en conjunto llueve en Tortosa cuando el índice es negativo, algunos días de índice positivo llueve, pero siempre poco. Incluso si tomáramos 50 milímetros, que ya es una lluvia importante en un día, casi todos ocurren también con ese índice negativo. Por lo tanto, ese índice tiene una cierta capacidad predictiva, de prognosis. Si yo sé que mañana el índice de este patrón es positivo, el riesgo de que haya una lluvia importante aquí es muy limitado, muy reducido. Lo hemos puesto esto en evidencia en un estudio con 68 casos de más de 200 milímetros en Alicante y Murcia, en las dos provincias, durante más de 50 años. Y todos los 68 casos siempre tuvieron el índice negativo. Lo ha hecho recientemente una nueva doctoranda, Esther Sánchez Almodóvar, para la provincia de Alicante con 100 milímetros. Encontró desde 1981 a 2020, 40 años, encontró en la provincia de Alicante solo 129 casos con más de 100 milímetros, nada menos que 100 en algún lugar de la provincia, en algún observatorio, claro, puede ser alguno septentrional o alguno meridional. Y prácticamente el 97% de esos 129 días de lluvia importante, de más de 100 milímetros, siempre tuvieron ese patrón negativo, siempre tuvieron ese índice negativo. Y un ejemplo final, miren, Pantano de Beniarrés, 10 de octubre de 2008, 234,6 milímetros, cantidad muy notable. Por tomar un caso, ¿cómo estaba aprovechando Wetter Central, y que ustedes conocen bien? Seguro que es una maravilla. Esto, Jaime, no sé si tú también, es alemán, esto está muy bien. En colores, la situación en altura en 500 hectopascales, en el trazado de isobaras en blanco. Fíjense, teníamos una depresión en Marruecos, cerca del Golfo de Cádiz, y un anticiclón centroeuropeo. Entre Padua y San Fernando, esa línea, ese segmento negro, había una diferencia de presión atmosférica muy marcada, de 1010 a más de 1030, 20 hectopascales entre San Fernando y Padua. Ya ven el flujo del este, ¿verdad? Esa advección del este, esa baja, que ya era una baja fría porque ya tenía reflejo en superficie, 1005, y en altura en un principio era una dana, una gota fría, pero luego ya adquirió reflejo en superficie y era toda una borrasca fría en toda la troposfera, ¿verdad? ¿Y cuál era el índice? Bueno, ese índice de la oscilación del Mediterráneo Occidental era menos 303, que es un índice, un valor muy bajo. Eso explica claramente que lloviera esa cantidad en ese envase, como en muchos otros lugares, en sus observatorios. Si necesitan, por lo menos lo tenemos actualizado creo que hasta 2021, si necesitan de una fecha concreta cómo estaba este índice, yo les paso el índice y verán que casi siempre es negativo, y se explica por este tipo de configuraciones. Cuando en el norte de Italia la presión es alta y hacia el Golfo de Cádiz la presión es baja, índice negativo, riesgo evidente.
Moltes gràcies per la seva atenció i moltíssimes gràcies por el seguimiento.